Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica. A ver, Yulisa, ya que te Ay, no, mandaste, profe, ya no, ya me voy. ya que te mandaste de lleno, ya, a ver, ¿por qué dices entamoeba histolítica? A ver, y ojo, esa es parasitología general, ¿ah? Y ya, porque el núcleo de la entamoeba histolítica es céntrico. Y El núcleo de entamoeba histolítica excéntrica. sí, Ya, muy bien. y esos gránulos que se ven alrededor de la membrana nuclear están regularmente distribuidos. Ya, muy bien. Otro, a ver, otra persona. Que Yulisa nomás creo está en plataforma. Opiniones, jóvenes, opiniones. Hablen, participen. Por ejemplo, su compañera está participando muy bien, que lo haga bien o lo haga mal, pero está participando. Su cariosoma central y su gránulo céntrico. Cariosoma central y su gránulo céntrico. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dime, Han Renato. hablado de que el núcleo es céntrico, pero en la imagen se ve que el núcleo no está en el centro. Por eso, estoy recibiendo opiniones todavía. ¿Puede ser una entamoeba coli? Puede ser una entamoeba coli, muy bien. ¿Por qué dices El cariosoma del núcleo es de la entamoeba histolítica céntrica, profe. El cariosoma. Ya ves, por eso Claro, cuando me dijiste núcleo central, núcleo, por eso te estoy diciendo. Ah, ya, muy No, el bien, nomás te cariosoma está del diciendo. núcleo. Ah, ya, solamente cuando tu otra compañera Elizabeth dijo cariosoma central, ahí recién parece que te diste cuenta, ¿no? Me olvidé el nombrecito, profe. Que no digas núcleo central, te dije. Y Renato dijo, profesor, dice núcleo central, pero ahí está excéntrico. Madre mía, ya con eso ya lo malogramos ya. El núcleo, jóvenes, como estos son amebas, son pues pleomórficos. No son así como Giardia lamblia, ¿no? Que tiene esa simetría ya estática, para nada cambia su simetría, su morfología. En cambio, estos, pues, fíjense acá, lo vemos de manera alargada y aquí de manera esférica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Y como tal, esta es la característica, pues, de una entamoeba histolítica, ¿no? Ahí está, núcleo único, el trofozoito, con su cariosoma central, y los gránulos de cromatina dispersos aquí de manera uniforme. Lo que no tiene entamoeba coli, que es su, como dice, su contrincante en cuanto se refiere a su morfología y a su presencia. Y aquí, esto se puede ver en plena contracción y después emite, pues así se alarga todo ello. Si nosotros comparamos esta con la entamoeba coli, vamos a sacar varias diferencias. ¿Cuáles serán las diferencias? A ver. ¿Un cariosoma excéntrico? En E. coli el cariosoma es excéntrico, pues efectivamente, ¿no? Y los gránulos de cromatina están dispersos, pero irregularmente, ¿no? Casi amontonados así. Otra diferencia. Puede ser que en entamoeba histolítica el trofozoito tiene movimiento rápido y en E. coli es lento. Ya, es perezosa, ociosa es. ¿Qué más? ¿Qué más? El entamoeba coli tiene trofozoito y prequiste, ¿no? Y quiste. Y histolítica solo tiene trofozoito y quiste. Ya. ¿Su ectoplasma, profesor? Su ectoplasma. A ver, Elizabeth, a ver. De coli es medio borroso y de histolítica algo transparente, es lo que le rodea. Medio borroso y medio transparente, ¿ya? ¿Por qué dices borroso? Porque no se le nota mucho. Opaco, se dice, opaco, granulado, ¿no? Claro, efectivamente, el ectoplasma es ancho en entamoeba histolítica y en cambio en E. coli es granulado, opaco, como dices Elizabeth, borroso, ya le vamos a aplicar ese término también, ¿no? ¿Qué más? Profesor,
Dime, Marjorie. No, coli tienen de 1 a 3 núcleos. En cambio, en la histolítica solamente tienen 1. ¿En qué, hijita? El trofozoito. Marjorie. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ujú. A ver, jóvenes, participen. Participen. Marjorie, ahí sí tu criterio está equivocado. El tamaño histolítica tiene un núcleo, el trofozoito. El Tameva coli también tiene un núcleo, el trofozoito, ¿no? Ahí estamos ya un poco, y ya les había mencionado las características del núcleo. Aparte de todo eso, ¿qué cosa más tiene E. coli y qué cosa más tiene E. histolítica? ¿Alguien me puede decir? A ver. ¿Pseudópodos? Claro, obvio, pues tienen que tener pseudópodos los dos. Por eso son amebas. Aparte. ¿De repente tiene flagelo? Son capaces de decirnos que sí. ¿Qué cosa más tendrá? Barras cromidiales. Barras, el trofozoito. Madre No, mía. no, el trofozoito no, el prequiste, profe. El trofozoito no. Ah, está hablando del trofozoito. Ah, entonces ya no. Estoy hablando. ¿Por qué eres así, Luana? ¿Qué más les falta? Y es algo muy importante. Empieza con V. ¿Vacuolas? Vacuolas, pues vacuolas. Trofozoito tiene vacuolas, o sea, E. histolítica tiene vacuolas, E. coli también tiene vacuolas, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces me dirán, ¿dónde está la importancia entonces? Si los dos tienen vacuolas. ¿Nadie? ¿Nadie le atina, como dice? ¿Se rinden? Como dice, se rinden. ¿Nadie? Cuando se habla de vacuola, es que debe haber algo dentro, ¿no? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos, ¿en qué? Histolítica. Histolítica. ¿Y en E. coli? Glóbulos blancos. ¿Cómo? En coli hay glóbulos rojos. En E. coli, glóbulos rojos. ¿Y en histolítica? Bacterias. Bacterias. Madre santa. ¿Cómo han aprobado parasitología general? ¿Cuál es entonces la patógena? ¿La E. coli o la histolítica? Histolítica. La histolítica, o sea que la histolítica, a pesar de ser patógena en sus vacuolas, tiene bacterias. Y la E. coli, que es comensal, en su vacuola tiene glóbulos rojos. ¿Así está? No, profe, lo contrario. Es lo contrario, pues jóvenes, lo contrario. Lo contrario, la histolítica presenta vacuolas con glóbulos rojos, mientras que la E. coli tiene vacuolas, pero tiene gránulos de almidón, tiene bacterias, etcétera, ¿no? Cosas que a nosotros no nos implica en cuanto se refiere
a su daño. Eso es la característica. Así que hay que tener bastante. A ver, aquí hay un chat. Sí, hace rato estoy que admito a varios que se les está yendo el internet. ¿Ya? Como sé que están aquí ya, hay uno, dos que están ausentes, definitivamente. Muy bien, jóvenes. Entonces, el tema de hoy día es relacionado a este parásito, ¿no? De acuerdo a su clasificación, ¿qué tipo de parásito es? A ver, jóvenes, eso sí, me lo van a decir a dedillo. Monoxeno. Monoxeno. De acuerdo a su clasificación, digo, no de acuerdo a su ciclo biológico. Un protozoario. Protozoario. ¿Qué más? ¿Qué grupo de protozoario? Son rizópodos. Rizópodo. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los rizópodos? Ameboid. Ameba. No, ameba no. O sea, rizópodo también lleva otro nombre. Pseudópodos. No, Tampoco. nada. A ver, ¿alguien? Empieza con S. Sarcodina. Sarcodina o rizópoda, dicen. Entonces, comúnmente conocidos, ahora sí me puedo decir como amebas, ¿no? Como amebas. Entonces, jóvenes, ahí está. La característica de los sarcodina o rizópodos es de que su movimiento, pues, es emitiendo pseudópodos, ¿no? De prolongación diferente de acuerdo a la especie que se trata. Bien, entonces, jóvenes, aquí tenemos pues a la Entamoeba histolítica, ¿no? No sé si ustedes habrán leído informes, revistas así de datos cuando tratan de Entamoeba histolítica, le ponen un slash y dice, ¿qué otra palabrita? ¿Cómo dijo, profesor? En artículos científicos o informes así que hablan sobre Entamoeba histolítica, está muy bien, Entamoeba histolítica, slash, y ponen un nombrecito, una palabrita. Entamoeba disparo. ¿Qué me dices? Entamoeba disparo. Claro, Entamoeba histolítica dispar, dicen, ¿no? Entonces, es característico eso. ¿Por qué ponen así? Porque morfológicamente, jóvenes, son idénticas ambas amebitas. Pero la diferencia está en su patogenicidad, ¿no? La Entamoeba histolítica es patógena, parásita, como se dice, y la dispar es comensal, ¿no? Es comensal. En tal sentido, jóvenes, acá vamos a ver el trofozoito. Profesor, la Dime. histolítica y la dispar son, ¿tienen morfología idéntica? ¿O Tienen, no idéntica, ¿no? Sino similar, parecida? parecida, ¿no? Disculpen si he dicho idéntico, ¿no? Es similar la morfología, inclusive del trofozoito y del quiste, ¿no? Son similares, pero molecularmente son diferentes, pues. Y también de acuerdo a la patogenicidad, la histolítica es la parásita y la otra es comensal. Fíjense, entonces, el trofozoito es la forma vegetativa, es la que actúa, ¿no? La que nos causa el daño acá, por eso dice la forma patógena para el hombre. Cuenta con un solo núcleo, ahí está el núcleo. Y su movimiento es a base de pseudópodos. Todos los arcodinos se mueven, pues, a base de emisión de pseudópodos. Su lugar preferido es el intestino grueso. Y a medida que va cambiando
digamos, su medio ambiente, es decir, su hábitat, entonces paulatinamente estos ya van a comenzar a formar quistes, ¿no? Como se dice, cuando están en peligro. Y cuando salen de nuestro cuerpo, entonces rápidamente, pues 4 horas ya se murieron, ¿no? Y son grandes, fíjense, 30, 40 micras, son grandes. Profesor, Dime. usted dice que el trofozoite es la forma patógena para el hombre y Ajá. aquí arriba dice los trofozoites no son infecciosos. Claro, O les sea, estoy diciendo, es la forma la que nos hace el daño, pero ya, con el trofozoito en la vida, pues nos vamos a infectar. ya. ¿Ya? Ahora sí. ¿Entendiste, Renato? Sí, profesor. Ya. Cuando digo infeccioso patógeno, son palabras diferentes. Son palabras diferentes. Entonces, ¿con quién nos infectamos? Con este de acá, ¿no? Ahí está. Quistes tetranucleados, que son los infecciosos. Este es la estructura de resistencia en el medio ambiente y con este quiste es el que nosotros nos vamos a infectar. Y ustedes pueden observar, pues acá, ¿no? Esto les iba, aquí está, sus pseudópodos, ¿no? El núcleo con su cariosoma característicamente central, su endoplasma y su ectoplasma, ¿no? El ectoplasma es límpido, transparente, ¿no? Ahí está. Y del ectoplasma es el que se emiten, pues, los pseudópodos, ¿no? A diferencia de la E. coli, ¿no? Ahí está. Y en el interior del endoplasma, o sea, aquí están, pues, las vacuolas, ¿no? Con glóbulos rojos. El quiste es la estructura infectante, ya 1 a 4 núcleos. Fíjense su resistencia por varios días en desecación a 30 grados o varios meses a esta temperatura, ¿no? Entonces son muy resistentes a las condiciones ambientales, pero ya a temperaturas mayores a 50 grados, entonces estos ya van destruyéndose paulatinamente, ¿no? 60 grados ya no va a ser, pues, su resistencia de 5 minutos, ya 60 grados estará con 1 minuto de exposición, ya se destruye, ¿no? Y a medida que va incrementándose la temperatura, más rápidamente van a ser destruidos. Al igual que Giardia, el quiste resiste al cloro, ¿no? Pero no resiste a la hipercloración o soluciones con yodo, ¿no? Es decir, el cloro más concentrado, entonces ya destruye al quiste. O también las soluciones, pues, con yodo son sus enemigos. Y aquí está, pues, como su compañera me dice, que de manera un tanto errónea, cuando dijo el trofozoito presenta barras cromidiales, ¿no? Aquí están las barras cromidiales, pero no así. Este es un modelo, ¿no? En esta extensión no se presentan las barras cromidiales, si en caso lo tienen, ¿no? Hay muchos quistes que no tienen las barras cromidiales. Y ustedes pueden observar, jóvenes, los núcleos tienen la misma característica que el núcleo del trofozoito, ¿no? Su cariosoma céntrico, ¿no? Ahí está. Entonces, jóvenes, cuando nosotros vemos acá, no sé, hace tiempo todavía les había dicho cómo forman sus quistes los protozoarios. Entonces no me daban esa idea de cómo se formaban, ¿no? Algunos me decían, lo forma en su citoplasma, etcétera, de manera muy equivocada, porque les había puesto un ejemplo. Si una bacteria que forma esporas, cuando está en peligro, entonces esa espora lo forma en su interior. Igual serán los protozoarios que forman el quiste en su interior. Y la mayoría, ¿no?, dijo que esa era la forma de cómo los protozoarios formaban el quiste. Y aquí, fíjense, esta es la forma, cómo forman sus quistes, ¿no? Ahí está el trofozoito característico. Ahí está el núcleo con su cariosoma central. Aquí están sus vacuolas, ¿no? Ahí está. Y cuando se encuentra, como dicen, condiciones inapropiadas, inadecuadas en su medio ambiente, el trofozoito comienza a condensarse, se condensa, es decir, pierde agua,
Fíjense, su ectoplasma es amplio y poco a poco se va reduciendo esa amplitud. Igualmente el endoplasma se va empequeñeciendo, ¿no? Hasta que se vuelve esférico, ¿no? Ahí está. Ahí están sus barras cromidiales cuando están inmaduros, ¿no? Ahí está. Este es el prequiste. Este es el quiste inmaduro porque tiene 2 núcleos. Ahí está. 2 núcleos. Y fíjense, las barras cromidiales poco a poco ya van desapareciendo. Para finalmente madurar el quiste con 4 núcleos y como ustedes pueden ver, ya no hay barra cromidial. Ya no hay barras cromidiales. Entonces, estas barras cromidiales jóvenes se observan cuando está en pleno proceso de enquistamiento. Entonces, una vez ya que está maduro este quiste, entonces ya se encuentra pues potencialmente infectante. Y como tal, aquí tenemos el ciclo biológico del parásito. Ahí está. Tenemos al hospedero definitivo, que es el hombre. Por eso alguien me mencionó cuando dije qué tipo de parásito es. Ya me dijo que es monoxénico. Y como tal, pues aquí utiliza un solo hospedero para cumplir con su ciclo biológico. Con la materia fecal pueden salir estos quistes o también trofozoitos, ¿no? Si en caso los hubiera. Si el trofozoito sale, ya les he mencionado, máximo dura 4 horas y luego se desintegra, muere. Pero el quiste se mantiene viable. Y como ya sale potencialmente infectante, ya no tengo por qué repetirles de qué formas nosotros nos podemos infectar. Profesor, Bien. las barras cromidiales Dime. siempre van a ser 2, como se observa en la imagen, o es referencia, ¿no? Dos son. 2 durante su madurez, pero estas barras cromidiales, a medida que va madurando el quiste, van empequeñeciendo y finalmente pues desaparece. ¿Ya? Ahora sí. Muy bien. Entonces, ese quiste, jóvenes, que está aquí maduro, que es potencialmente infectante, por cualquier modalidad va a ingresar hacia nosotros. Su puerta de ingreso es la boca. No puede ser la vía aérea, por ejemplo, como en el caso de enterobios vermiculares. La boca, acá. Con los alimentos, hay diversidad de formas de contagio. El quiste va a llegar al estómago, aquí, muy bien, y en el estómago va a sufrir la acción del jugo gástrico para debilitar la membrana quística, y finalmente cuando llega al intestino se produce pues el proceso de exquistamiento, ¿no? Comienza a desenquistarse, en otras palabras, y surge pues los trofozoitos. La pregunta es, estos trofozoitos, antes de hacer la pregunta, estos trofozoitos no se llaman trofozoitos en sí, se llaman amébulas. Amébulas, ¿no? Acá. La pregunta es, de un quiste, ¿cuántas amébulas se forman? 4. Ya, uno me dijo 4. ¿Alguien que refute a la opinión de su compañero? ¿O están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? O alguien dice, no, profesor, no son 4, de repente son 2, de repente son 6, de repente 8, 10. Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Nadie? Yulisa, ¿qué estarás haciendo, Yulisa? ¿Qué estarás haciendo que no escuchas? ¿De un quiste? ¿Cuántas? Les dije, de un quiste, ¿cuántas amébulas salen? Su compañero Renato me 8. parece que dijo 4. 8. ¿Y por qué 8? A ver. Si tiene 4 núcleos.
núcleos. Claro, pues de cada núcleo sale 8 amébulas. De cada núcleo sale 2. ¿Y por qué tiene que salir de cada núcleo 2? Son 8, El profe. núcleo se parte. ¿Cómo? 8 amébulas. Claro, estás en lo cierto, pero ¿por qué? Y eso es lo que debe responder un biólogo, jóvenes, un biólogo. Si tú le preguntas eso a un tecnólogo médico, dice, son 8, al igual que me estás diciendo. Y le dice, ¿pero 8? ¿Por qué? Si tiene 4 núcleos y se supone de que de cada núcleo se forma una amébula, ¿por qué van a ser 8 núcleos? O mejor dicho, 8 amébulas. Entonces el tecnólogo médico se va a quedar calladito. No, así dice, pues la bibliografía dice así 8. ¿Mm? Y el biólogo debe estar en capacidad de responder eso. ¿Por qué? A ver, ¿qué cosa ocurrirá todavía con ese núcleo, o sea, con ese quiste? Con los núcleos, a ver. Para que duplique un núcleo, ¿qué proceso se hace? Biología. Fisión binaria, madre mía. Entonces, Mitosis, pues mitosis. ¿Qué pasa con ustedes? Se produce una mitosis. Entonces esos núcleos se duplican. Y por lo tanto, se obtiene 8 núcleos. Y de cada núcleo sale una amébula. Total, como dice su compañera Yulisa, son 8 amébulas que se forman. profesor, Dime. entonces el quiste maduro tiene 8 núcleos. 4, jovencito. 4. 4. Cuando está dentro, ya cuando está el desenquistamiento, ahí es donde se observa ese aspecto de mitosis. Ya. Hay Ucuchapiña. ¿Ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, estas amébulas, como están en el intestino delgado, van a ir a su hábitat definitivo, que es el intestino grueso acá. Llegan al intestino grueso, entonces ya llegan ya no como amébulas, sino ya como trofozoitos, es decir, como la forma vegetativa, ya no son jovencitos, como en otras palabras, ya son maduros. Ya. Entonces, jóvenes, estos trofozoitos ya comienzan pues el proceso, aquí sí, como dice su compañero, ya se reproducen asexualmente por fisión binaria y comienza pues todo el proceso de la multiplicación. Ahí está. Otros, por su parte, comienzan de acuerdo, como les menciono, de acuerdo a la, digamos, diferencia de su hábitat, comienzan a enquistarse, ¿no? A enquistarse, al igualito que acá. Y finalmente salen con la materia fecal. Por ahí salen. Bien. Entonces es así, en ese sentido. Profesor, ¿podría repetir solamente la parte después de que se hayan formado las 8 amébulas? Dime, muchacho. No te he escuchado bien. ¿Se podría repetir la parte después de haberse formado las 8 amébulas? Acá. Claro. Ya. Las amébulas, ¿no? Estas amébulas van a trasladarse por todo el intestino delgado, porque aquí en el intestino delgado es el que se presenta pues el desenquistamiento de esta estructura, ¿no? Sufren un proceso de mitosis y de cada núcleo se forma pues un trofozoito. Entonces, 8 trofozoitos de un quiste que nosotros ingerimos. Entonces, estas amébulas van a trasladarse a través del intestino delgado y van a llegar al intestino grueso, ya en su condición de trofozoito, ya, es decir, la forma ya, digamos, madura del trofozoito, ¿no? Del parásito. Acá. Entonces, este trofozoito, ya a nivel de la mucosa del intestino grueso, va a comenzar a multiplicarse por un tipo de reproducción asexual por fisión binaria y comienza pues toda la acción patológica en ese momento, ¿no? Y por otra parte, cuando las condiciones son inapropiadas, estos trofozoitos pues van a comenzar a enquistarse, todo este proceso van a seguir
y finalmente pues se forma el quiste, ¿no? Que la persona que está parasitada lo va a eliminar con la materia fecal. Entonces, esta estructura ya es la forma infecciosa del parásito, ¿no? Y también a la vez se comporta como la forma de diagnóstico, ¿no? Porque nosotros podemos encontrar quistes en materia fecal, lo identificamos y decimos, pues, quistes de entamoeba histolítica. Acá. Muy bien. Y como tal, jóvenes, a ver, primero vamos a ver esta condición relacionada, pues, a su patología, ¿no? Aquí. La amebiasis, o algunos le dicen amibiasis, ¿no? Amibiasis o amebiasis, cualquiera de los dos, ¿no? Ahí está. Ubicación en el intestino grueso, preferentemente en esta zona secal, es decir, en la región del ciego. Ahí se ubican y comienzan a actuar, ¿no? Vía fecal, oral, nos infectamos por esa modalidad. Hay varias modalidades, ya saben ustedes todas las modalidades. Prevalencia a nivel mundial, un 10%, y en los países que son pobres, fíjense la prevalencia, ¿no? 50-80%, ¿no? Esto está pues influenciado por las condiciones socioeconómicas que son deficientes en diferentes regiones, ¿no? Acá. Y a pesar de ello, jóvenes, un porcentaje va a desarrollar la enfermedad. Vamos a ver por qué cuando hagamos el ciclo, o sea, su acción patológica. Muy bien, se conocen más de 20 simodemas. En este sentido, vamos a verlo cuando hagamos su acción patológica, ¿no? La mitad relacionadas a ulceraciones intestinales o abscesos hepáticos, ¿no? Y como tal, vamos a ver acá factores que intervienen en la patogénesis del parásito, ¿no? Fíjense, propios del parásito. Tipo de cepa patógena o no patógena, ¿no? Se va a ver la influencia de la virulencia de la cepa y el tamaño del inóculo. Cuando me refiero al tamaño del inóculo, se refiere a la cantidad de quistes que nosotros ingerimos. Acá. Cuando hablamos del hospedero, los factores propios del hospedero, ¿no? Profesor, Edad, dime. ¿a qué se refiere cuando dice tipo de cepa patógena o no patógena? Ya más adelantito les voy a explicar, les estoy diciendo. Esto casualmente les estaba mencionando esto de acá. Más adelantito les voy a explicar, ¿ya? Acá. Fíjense, del hospedero va a influir la edad, sexo, su estado nutricional, su condición de embarazo en caso es mujer, la inmunodeficiencia, que puede ser congénita o adquirida, los medicamentos que uno ingiere, bloqueadores del hidrógeno, esteroides, quimioterapia, etc. Y del ambiente, es decir, de su ambiente. Malos hábitos higiénicos, obvio, ¿no? Cuando hay malos hábitos higiénicos, hay más riesgo de infección con los quistes, ¿no? Malas condiciones sanitarias, es decir, que la materia fecal no tenga una buena, digamos, distribución, ¿no? Acá. Flora bacteriana intestinal, esto también vamos a ver en su acción patológica, y el pH del colon. Son factores que van a intervenir en la patología del parásito. Muy bien, jóvenes. Entonces, cuando hablamos acá, amebiasis y el cuadro clínico, cuando hablamos de la amebiasis intestinal, aquí dice portador asintomático, ¿no? Y aquí habíamos mencionado patógena y no patógena. Fíjense, jóvenes, cuando en el ciclo biológico se logran acá desenquistar y se forman las amébulas y trofozoitos, se forman dos tipos de trofozoitos. Uno que es patógeno y otro que no es patógeno. ¿Cuál de ellos es el patógeno? Fíjense. A ese trofozoito patógeno se le llama la forma magna, la forma grande. Y la no patógena es la forma minuta, magna